Muchas veces nos vemos que estamos con una mala postura, como si fuesen encorvados o encorvadas, ¿no? Como desgarbados. Entonces pensamos que quizás sería una buena idea comprarnos esa faja o ese elástico que nos corrige, entre comillas, la postura, haciéndonos acordar con una tira en los hombros, otra contención en la espalda dorsal, ¿no? Lo que sería la columna media. Entonces, bueno, nos ponemos eso, lo compramos muchas veces por internet, nos lo ponemos y listo, ya estoy protegido, ahora sí me voy a dedicar a trabajar en la computadora, con el celular, a mirar la tele en la cama. Bueno, y el peor error de todos, ¿no? O a mi consideración, el peor error es usarla todo el día, ¿no? Es como que uno se la pone y se siente protegido. Bueno, es un error. ¿Por qué? Porque existen los músculos para poder contener y sostener la columna. Es un error pensar que un, no sé, dispositivo externo nos va a ayudar a que podamos mantener la postura o la buena postura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando estamos trabajando o, bueno, estudiando, haciendo cosas hacia adelante, generamos retracciones y en todo esto, el error de concepto está en pensar que tenemos que ir en contra de esa retracción. Me voy a explicar un poquito mejor para que lo puedan entender todos en casa, pero sobre todo para que podamos empezar a concientizar cuál es el problema, porque no se termina de entender, y sobre todo cuál sería la solución o la posible solución. Cuando nosotros estamos por tiempos prolongados hacia adelante, como les decía, ya sea en la computadora, en el celular o mirando la tele en la cama, muchas veces nos acostamos a mirar una serie en la cama y le metemos almohadas y almohadones atrás y quedamos en una postura como si fuese todos enroscados, que si yo se las muestro van a entender a lo que me refiero. Y creo que aparte es un doble mensaje, le estamos dando al cerebro un mensaje de acostate y dormí, descansa, y por otro lado estamos estimulándolo, el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, con las emociones que nos provocan lo que estamos mirando. Este es un error muy común. Pero todo esto, la vida tecnológica que nos va llevando hacia adelante, va generando una retracción sobre todo de las cadenas anteriores y más que todo de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es como un abanico que tenemos en el pecho y que cuanto más para adelante tenemos la cabeza, más antepulsión o más inclinada la cabeza hacia adelante, más se retrae. ¿Van entendiendo? Si se retrae, vamos a generar lo que se llama el síndrome de la corbata corta, que es como si tuviéramos literalmente una corbata corta que no nos deja levantar la cabeza y esto va a hacer que vayamos para adelante. Y por más que hagamos fuerza para atrás, por más que hagamos un esfuerzo a nivel muscular para poder erguirnos o mantener una postura erguida, esto va a retraer porque en cuanto nos distraemos con otra cosa, ¡pac!, volvemos para adelante. Y acá es donde empieza el error de concepto de esta faja postural o corrector postural. Porque no solamente no va a ser suficiente, es decir, lo vamos a poner y vamos a tener los elásticos todos estirados para adelante o vamos a acostumbrarnos al uso de este dispositivo y lo vamos a vencer, sino que además vamos a estar, en algunos casos, algunos dispositivos vienen con lo que sería la región dorsal, lo que va pegado en la columna, es un poco más rígido, es un poco más contensivo. Pero si nosotros ponemos algo externo que sostenga la columna, los músculos que sostienen la columna, los músculos paravertebrales, se debilitan porque su trabajo lo está cumpliendo otra estructura. Entonces, muchas veces, como les decía, el error es utilizarlo todo el día. Porque decir, bueno, me lo pongo y me aseguro tener una buena postura todo el día. Aparte se puede poner abajo de la ropa, no se ve. Pero después, cuando nos lo sacamos, nos encontramos con mayor inestabilidad de la columna, los músculos paravertebrales más debilitados y la cadena respiratoria sigue en retracción. Entonces hacemos un efecto rebote y no solamente vamos a tener una peor postura, sino que además vamos a tener mayor retracción. Es contraproducente y les estoy hablando de utilizarlo ya una semana. Nos va a generar un problema. Entonces, acá es donde surge la pregunta, ¿no? Bueno, todo bien, Javier. Gracias por el consejo, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cuál sería
el tratamiento para poder mejorar la postura, pero sobre todo mantenerla en el tiempo, teniendo en cuenta que, como les decía, muchas veces en el trabajo, en la computadora, en el estudio, estamos 8 horas frente a la computadora, frente al celular, ni hablar, como les decía, si nos sentamos a ver una serie, mezclando malas posturas con emociones fuertes. Acá lo que tenemos que intentar hacer es un tratamiento que, en primer lugar, y escuchen bien lo que les digo, porque acá está la clave. En primer lugar, tenemos que soltar. Yo les hago una pregunta. Si nosotros tenemos esto para que lo puedan empezar a razonar. Si nosotros tenemos una retracción de la cadena anterior, es decir, supongamos que tenemos un mantel, que en realidad es literalmente un mantel, todo alrededor del pecho que está empezando a traccionarse, y eso hace que nos vayamos para adelante. ¿Qué les parece mejor idea? ¿Hacer fuerza para atrás con el mantel que también tenemos en la parte de atrás del cuerpo, o sea, en la cadena posterior, para compensarlo? ¿O liberar la cadena respiratoria para que solito todo vaya hacia arriba y nos podamos mantener erguidos y erguidas? Y acá está la clave, porque muchas veces si no generamos competencia entre cadenas anteriores y posteriores, hay muchas cadenas musculares. Pero si utilizamos este dispositivo de corrección de postura, y digo corrección entre comillas, vamos a empezar o continuar generando una competencia entre cadenas anteriores y posteriores. De la misma forma nos pasa con los chicos. Muchas veces, cuando nuestros hijos, sobrinos, nietos, los vemos que estamos, o sea, nosotros también, pero sobre todo ellos que están con el celular o el iPad como pegados en las manos, están para adelante y ¿qué le decimos? ¿Qué es lo típico que se le dice a un chico o a una nena? Ponete derecho, ponete derecha, saca los hombros para atrás. Es un error. Fíjense, si yo estoy para adelante, obviamente con una antepulsión de los hombros también, y yo estoy para adelante y le digo a un nene, ponete derecho, tira los hombros para atrás, lo que va a pasar es esto. Los hombros se van para atrás, pero la cabeza se va más para adelante. Y acá es donde incrementamos, irónicamente, ¿no? Porque los queremos ayudar, pero los empeoramos. Entonces, rebobinando. Lo primero, el primer punto, el primer paso es liberar la cadena respiratoria. ¿Y cómo hacemos esto? Hay varias técnicas que los puede hacer un kinesiólogo o una kinesióloga especialista en rehabilitación o reeducación postural global o el método 3 escuadras, que son 2 técnicas, hay un montón, pero estas son las más buenas, las más efectivas, por lo menos lo que veo yo en el consultorio, para mejorar la cadena o las cadenas musculares en general. Además, esto se puede complementar con osteopatía, con quiropraxia, con praxis vertebral, que también son mecanismos o técnicas kinésicas o fisioterapéuticas para poder mejorar la salud articular y la armonía de toda la columna, no solamente de la región dorsal, de toda la columna. Y bueno, en tercer lugar, pero no por eso menos importante, es esencial que empecemos a tener lo que se llama una buena propiocepción. ¿Y qué es la propiocepción? Es entender cómo está ubicado nuestro cuerpo. Y eso lo hacemos con un espejo, nada más, mostrándole a nuestro cerebro frente a un espejo cuál es la postura correcta. Y eso lo podemos hacer solos o solas en nuestras casas. Nos ponemos en un espejo y con las herramientas ya adquiridas haciendo estos tratamientos que son bastante comunes en todo el mundo, empezamos a corregir la postura mirándonos en el espejo y manteniendo una postura correcta y, lo más importante, manteniendo esto a nivel consciente a lo largo de todo el día en nuestro trabajo, en el estudio, en nuestra vida diaria. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chau.